Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben mi nombre, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos haciendo los cursos de historia. Como tú puedes visualizar en la pantalla, el día de hoy vamos a desarrollar el curso de historia universal. ¿Ya? La clase está dirigida para quienes, para los chicos de nivel 4 y el tema que vamos a tratar es la unificación alemana. La semana pasada hicimos chicos de cosa, la unificación italiana y ahora nos toca hacer la unificación alemana. ¿Se acuerdan que Italia no existía como país? Y tampoco Alemania, sino se llamaba Prusia, ¿correcto? Pero vamos a ver cuándo surge este país, ¿ya? Así que damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Muy bien, a ver, miren, antes de la unificación alemana, miren, estos eran los reinos que existían. Y el reino más poderoso de todos ellos se llamaba Prusia. Había un país llamado Prusia, ¿correcto? Pero miren, había una Prusia oriental y una Prusia occidental. Pero miren estas demás provincias, Hannover, ¿no? Gutenberg, Baviera, Alsacia, Lorena, ¿no? Turingia, Holstein, ¿no? Oldenburgo, estos de acá eran reinos que pertenecían al Sacro Imperio Romano Germánico. Pero ya no existía el Sacro Imperio Romano Germánico. Eran pequeños reinos. Pero ¿qué sucede con todos ellos? Todos ellos hablaban alemán, tenían las mismas costumbres, pero no estaban unificados. Hasta el año 1861, este fue el reino de Prusia. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Y Prusia, poco a poco, fue nada menos que unificándose, digamos, a través de guerras, a través de tratados, y va a surgir un nuevo país. Entonces, chicos, la unificación alemana se inicia nada menos que en el año 1861. ¿Se acuerdan de Italia? ¿Quién fue el estado promotor de la Unión Italiana? Cerdeña y Piamonte, ¿cierto? Lo mismo acá. ¿Quién es el estado promotor de la unificación alemana? Prusia, ¿correcto? Ya, entonces, así estaba Prusia, miren, estaba dividido Alemania, ¿no? Tenían costumbres, ¿no? Pero tenían todas las razones para unificarse y eso se va a dar. Proceso, unificación alemana. ¿Quiénes son los artífices, los protagonistas, los líderes de la unificación alemana? ¿Quién era rey de Prusia? Se llamaba Guillermo II. Él fue el promotor, el rey de Prusia. Y el rey de Prusia tenía a su canciller, a su primer ministro, que se llamaba Otto von Bismarck, a quien lo llamaban nada menos que el canciller de hierro. ¿Ah? Entonces, ahí está. Y también encontramos a Helmut Mucklet. Pero sobre todo estos de acá, sobre todo Otto von Bismarck, que era el canciller de hierro, no de Prusia, y el rey de Prusia, que es Guillermo I. Antecedentes. ¿Cómo se encontraba antes los reinos germánicos? ¿No? Entre ellos el más poderoso, Prusia. Establecimiento de la Confederación Germánica, año 1815. Toda esa era la Confederación Germánica, ¿correcto? Y se acuerdan que hicimos la Revolución Liberal el año 1830 y la Revolución Liberal el año 1848. Fracasaron, no lograron el propósito de unificar Alemania, Germania, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Y bueno, y recién, bajo el reinado de Guillermo I, rey de Prusia en 1861, ahí se inicia la unificación alemana. Es que Guillermo II, o primero mejor dicho, era un rey el que estaba ya prácticamente, oye, tenemos muchas cosas en común. Pertenecemos a la Confederación Germánica. Lo más correcto no sería unirnos, eso era lo más viable, pero algunos no deseaban unificarse. Entonces ahí viene pues la mano de Otto von Bismarck. ¿Cuál fue el desarrollo, las fases? Para unificar a Alemania se desarrolló 3 batallas. La guerra de los 2 ducados, o llaman la guerra contra Dinamarca. La guerra fratricida la llaman entre Austria y Prusia. Y luego la final
la guerra franco-prusiana que ya hemos hablado, ¿correcto? Ahí te vamos a profundizar un poquito más en estos tres acá. Finalmente, obviamente Alemania logra unificarse, ¿no? Y cuando se unifica Alemania, surge el segundo imperio alemán, lo llaman el segundo Reich, ¿correcto? ¿Con qué tratado se reconoce? Con el Tratado de Frankfurt. Y Alemania, bueno, deja de llamarse Prusia y Alemania le quita dos territorios a los franceses, Alsacia y Lorena, que van a ser motivos, chicos, de la Primera Guerra Mundial. Así que acá estamos viendo ya, chicos, al preámbulo de los conflictos de las primeras guerras mundiales. ¿Ya? Muy bien, desarrollamos. ¿No? La unificación alemana, ¿qué fue, chicos? Fue un proceso de unificar los reinos confederados germánicos, y este proceso de unificación se realizó de manera a través de campañas militares. ¿Ya? Miren, resumen. Tras el fracaso de la unificación, o sea, un intento de unificar en el año 1948 el Parlamento de Frankfurt por parte de Austria. Sí, ya se iban a unificar, pero ¿quién boicoteó todo esto? Austria. Estaba el reino de Prusia, ¿no? Y Prusia ahora dijo, no, oye, es que ¿saben lo que pasaba? ¿Cuáles eran los países más poderosos ahí? En esa zona era Austria y era Prusia. Y estos eran como hermanos, eran como Caín y Abel, eran hermanos, pero tenían una rivalidad. Ya en un intento de unificación, Austria boicoteó, ¿no? Así que Prusia va a liderar un nuevo proyecto de unificación. ¿Y qué fue el encomendado? Otto von Bismarck, el canciller de hierro. No te olvides, ¿ya? Muy bien. Y Otto von Bismarck era un tipo con una disciplina autoritaria y militarista. Y eso es lo que tenía que hacer, campañas militares para unificar a Alemania. La primera fase, chicos, se le conoce como la guerra de los dos ducados, ¿correcto? O la guerra contra Dinamarca. Si tú ves acá en el mapita, acá en el norte, mira, acá está ya el Imperio Alemán, acá está Dinamarca. De los dos ducados, ahí habían dos ducados. ¿Y cuáles eran los ducados? Los ducados de Schleswig y de Lauenburg, ¿ya? Schleswig y de Lauenburg. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? El rey de Dinamarca era Cristian, ¿no? Así como yo se llamaba Cristian. Y bueno, Prusia le declara la guerra, pues, al rey de Dinamarca, por los dos ducados, de Schleswig y Lauenburg. Y bueno, gana las fuerzas el ejército prusiano. Y bueno, esos dos ducados de Schleswig y Lauenburg pasan ¿a quién? Pasan a manos nada menos que de Prusia. ¿Ve? Y Holstein pasan a manos de Austria. ¿Qué es lo que había pasado? Que Austria y Prusia se habían unificado, se unieron para obtener esos dos ducados de los daneses de Dinamarca. Se habían unido, pero ahora se van a enfrentar. Esta es la primera fase. La segunda fase, chicos, es la guerra fratricida. La guerra entre dos hermanos, pero estos hermanos eran rivales. ¿Y quiénes eran esos hermanos que siempre se habían apoyado al uno al otro? Como en la guerra contra los ducados. Fue la guerra entre Austria y Prusia. Le llaman la guerra fratricida. ¿Correcto? Porque Prusia sabía que para lograr su unificación tenía que derrotar a su amigo, a su hermano. Y eso era algo inevitable. Y Prusia dijo, no, bueno, pues si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y Prusia declara la guerra para sorpresa de la misma Austria, nada menos que a ese país. Y Otto von Bismarck lidera al ejército, ¿no? ¿Quién gana? Prusia. Prusia logra, nada menos que imponerse sobre Austria en la batalla de Sadowa, 1866. Los prusianos ganan. Y cuando Prusia gana, crea la Confederación Alemana del Norte. Mírenme, ya adopta el nombre, ¿eh? Confederación Alemana del Norte. Toda esta parte de acá. Faltaba el sur nada más unificar. Y justamente eso viene acá. ¿Ve? Entonces, Austria derrotado, traicionado por Prusia. Prusia va extendiendo su territorio. Y Prusia tenía que provocar a un país llamado Francia. Y Prusia estaba seguro de las victorias que podía tener. Y además Prusia miraba cómo Francia
había sido, ¿se acuerdan?, humillada en México por Benito Juárez, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y ahora el ejército de Napoleón, ¿se acuerdan que era considerado una burla? Y Otto von Bismarck provocó a Francia. Y Francia provocó, pisó el palito. Entonces, Otto von Bismarck, el canciller de Guerrero, había creado una alianza con los estados del sur de Alemania, de acá. Baviera, Estrasburgo, Múnich, Lorena, Alsacia. ¿Ve? Y para eso presiona a los franceses y Napoleón decide declarar la guerra a Prusia. Y Prusia obviamente quería eso, ¿no? Entonces se da una declaración de guerra y se inicia la guerra franco-prusiana, 1870-1871. Prusia gana en la batalla de Sedan y Prusia le quita estos dos territorios a los franceses, Alsacia y Lorena. Y Prusia se queda con estos territorios. Y eso, chicos, va a provocar una enemistad con Francia, porque Francia va a querer recuperar sus territorios. Y pues va a ser uno de los tantos motivos de la Primera Guerra Mundial. Entonces Alemania, acuérdate, le quita a Alsacia y Lorena nada menos que a los franceses. Y bueno, ganan los franceses y ¿saben lo que pasa? En la misma Francia, ¿no?, firman el Tratado de Frankfurt, ¿no? Francia es derrotada, Francia firma el Tratado de Frankfurt, Napoleón III huye a Inglaterra y en el Palacio de Versalles, en la misma Francia, en el año 1871, nombran a Guillermo, ¿no?, como rey de Alemania, a Guillermo I, lo llamaron el Kaiser. Miren acá, en el Tratado de Frankfurt, Francia cede a Alsacia y Lorena y en Versalles declaran el segundo imperio alemán, el segundo Reich, en la misma Francia. Y Francia entra a una etapa que se llama la Tercera República Francesa. Y ahora nace un nuevo país, pero ya no Prusia, ahora se llamaba Alemania. ¿Ve? Y Alemania, con ese sentimiento nacionalista, ¿no?, ahora Alemania va a ser una potencia mundial y Alemania, adivinen a quién va a querer desplazar, a Inglaterra. Y surge la enemistad contra los ingleses y con los franceses, que luego provocaría nada menos que la Primera Guerra Mundial. ¿Ve? Alemania después de la unificación, ¿ve? ¿Cuál fue primero? Contra los dos ducados, ¿no? Acá. Lo logra. ¿Quién era su aliado y oponente? Austria. Así que a Austria había que derrotarlo. La guerra entre Austria y Prusia. En Sadowa son derrotados los austríacos. Y finalmente contra Francia, ¿no?, que hemos hablado. Un tema sencillo, chicos, nada complicado. Ponemos nuestra plumita, miren acá, y desarrollamos la pregunta. Miren, primer ministro prusiano durante el reinado de Guillermo I. Ahora va a ser rey de Alemania, ¿no? Guillermo I, bajo el título de Kaiser, acuérdate. Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Ahí está, ¿ves? Siguiente. La guerra entre Prusia y Dinamarca culminó con la batalla de Divoi. Se llama esa batalla, ¿no? O la guerra de los dos ducados, acuérdate. Prusia venció a Dinamarca en el año 1864. Claro, la guerra de los dos ducados. ¿Y quién era el rey? Se llamaba como yo, Cristian. ¿Cristian qué? Noveno. ¿No? Principal batalla de la guerra franco-prusiana. ¿Cómo se llama la batalla? La batalla de Sedan. ¿Correcto? La guerra franco-prusiana culmina con la firma de ¿qué? Del Tratado de Frankfurt. Y Francia cede, ¿qué cosa? Alsacia y Lorena, no te olvides eso. El derrocamiento de Napoleón III dio paso a ¿qué? A la Tercera República Francesa. Ahí está. Otra vuelta se repite, ¿ve? La guerra franco-prusiana concluyó con el Tratado de Frankfurt. ¿Ve? Por la guerra franco-prusiana, Francia cede el nombre de dos territorios, el nombre de dos chicas, ¿no? Alsacia y Lorena. Ahí ve, ¿dónde está? Ahí está, ¿ve? La guerra entre Austria y Prusia
Ah, miren, en la guerra contra Austria, Prusia se alió con quién? Con Italia, ¿no? No es consecuencia de la unificación alemana. ¿Nace el Imperio Alemán? Sí. ¿Caída de la dinastía de los Habsburgos? Sí. ¿Alemania es gobernado por los Habsburgos? Claro, miren, ve, allá. Ah, mira, acá está, miren la contradicción, ¿ve? Pero acá no habría respuesta, mire, ve. ¿Nace la Real Franco-Prusiana? Sí. ¿Fin del tercer imperio francés? Ah, el imperio francés sí. Acá sería, ¿no? Caída, nada menos que de los húngaros, ¿no? No es consecuencia. Alemania es gobernada. No, pues no, ya no. Ahora está nada menos que Guillermo I, ¿no? Ahí está, chicos. No te olvides que hoy día, miércoles, tenemos nuestra evaluación y la tarea es la lectura del tema que se llama unificación alemana. ¿Ya, chicos? Nos vemos. Hasta la próxima.